Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria. Saludamos a nuestra gran audiencia de las 7:30, ABC Cardinal, que todos los sábados nos escucha, y también, por supuesto, a nuestra audiencia de ABC TV. Hoy tenemos de invitada a Alba Talavera. Ella es la presidenta del Colegio de Contadores y bueno, esta tarde va a estar compartiendo con nosotros. Alba, bienvenida. Muchas gracias, Lai. Muy buenas tardes, y también buenas tardes al viceministro. Y también, por supuesto, como cada sábado, estamos aquí con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. ¿Qué tal, viceministro? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes para Alba, también para toda la teleaudiencia de las 7:30, de la audiencia de las 7:30 y la teleaudiencia de ABC TV. Como cada sábado, estamos compartiendo un espacio tributario, así es que agradeciendo siempre al Grupo ABC por esta oportunidad, Gladys. Bien, me gustaría, con el permiso de la audiencia, hacer un paréntesis a los temas también, y aquí con las disculpas a nuestra invitada y al viceministro, un tema aquí de la casa para nosotros, pero que es muy significativo. Queremos enviar un aliento, un abrazo y las sentidas condolencias a la familia de nuestra compañera Desiree Cabrera. Ella hoy falleció. Ya otra víctima suma al listado de víctimas del COVID, y bueno, aquí en el diario todos nos sentimos muy acongojados por estas noticias muy tristes, y enviamos cristiana resignación a la familia, enviamos fuerzas y en general a toda nuestra audiencia también instar a seguir cuidándonos, que es la única manera que tenemos en este momento, ante la falta de inmunización, de poder contrarrestar un poco este terrible virus que nos está lastimando de esta manera. Bueno, hacemos un punto y aparte a esta noticia y bueno, vamos a hablar con Alba. Alba, con todos sus compañeros contadores, también vienen trabajando desde hace varios años. De hecho, que incluso en otras administraciones tributarias tuvieron fuertes encontronazos por el hecho de que bueno, no siempre estuvo tan ordenada la casa. Las decisiones no siempre se tomaban de una manera tan democrática que digamos, o de pronto tan conveniente, o inclusive jurídicamente correcta. Así mismo. Entonces, Alba, me gustaría cederte la palabra, que nos cuentes un poquitito ese trabajo y bueno, porque finalmente nosotros los contribuyentes no sabemos estos entretelones. Nosotros directamente pagamos los impuestos que nos dice que tenemos que pagar. Claro. Pero aquí hay un grupo de contadores que realmente peleó mucho en su momento, y bueno, es lo que me gustaría compartir también aquí con Alba. Con mucho gusto, Gladys. Recién me llamó un poquito la atención la manera como se expresa nuestro viceministro. En cualquier momento te va a sacar tu lugar. Es un perfecto periodista, ¿verdad? Sí, no. La verba que tiene, la manera como se dirige a la audiencia, ¿verdad? Realmente a mí me sorprende, sinceramente. Sí, no. Alba, sí. Irreverente. Sí. Alba, yo digo luego, escucho mientras yo estoy conduciendo acá, yo escucho debajo de mi silla un... No te vayas de vacaciones, No, yo cuando tengo que faltar por A o B motivo me quedo tranquila, porque acá mi compañero, que ya está por pedir salario, él no cobra, ¿verdad? Estamos ya por darle salario acá en el Grupo Z. Bueno, me llamó realmente la atención, Gladys. En fecha 17 de febrero salió una publicación de un grupo de gremios que estuvieron representados en nuestra mesa técnica, ¿verdad? Me llama la atención que después de un año, 2 meses de vigencia la ley, porque en realidad la ley 6380 se publicó el 30 de octubre del año 2019, pero entró en vigencia el 1 de enero del año 2020, ¿verdad? Y están solicitando, por ejemplo, que se revea la ley con todo lo que pasamos, Gladys, nosotros, porque realmente no fue nada simpático nuestras reuniones, ¿verdad? De grandes compañeros técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, técnicos tributaristas, contadores y abogados, ¿verdad? Y abogados. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, por ejemplo, están cuestionando ciertos límites de deducibilidad, por ejemplo, en el caso de la remuneración personal superior, ¿verdad?, que es del 1% de los ingresos brutos. También están cuestionando, por ejemplo, el tema tanto como para las donaciones, como para la asistencia a los también a los empleados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de del IRAGRO, cuando se le asiste, por ejemplo, con víveres y otros, ¿verdad?
Ahora, a mí lo que me llama la atención, porque yo le estuve escuchando la otra al gran amigazo luego, ¿verdad?, que es Fabián Domínguez, y él estuvo señalando algo muy importante. Resulta ser que uno de nuestros miembros técnicos de la mesa fue el que propuso ese 1%, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me llama la atención, y eso no es nada. Nosotros nos reuníamos y ellos luego se iban a sus gremios respectivos, que ahora no voy a citar qué gremios eran, ¿verdad? Y venían con una contrapropuesta. No nos gusta esto, queremos aquello. Llegó un momento que yo le dije a Fabián, acá, ¿quién lo que yo acá me voy a retirar de la mesa? Si es que acá los empresarios no me van a hacer lo que quieren, ¿verdad? Yo sé que el Estado, ¿verdad?, le respeta y como dijo un ex ministro, ¿verdad?, yo hablo con los que pagan los impuestos y no con los que liquidan los impuestos, dijo un gran amigo mío, Peña, también en su época, que también le observé, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, acá, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos nosotros que se pague en tiempo y forma. Y yo no es porque quiera alabarle a nadie, es una de las leyes más equitativas, y seguramente que después muchas cosas van a decir, pero no me interesa mucho, ¿verdad? Esta es una de las leyes más equitativas que podemos tener, Gladys. ¿Por qué? Porque hemos tratado artículo por artículo. Nosotros nos reuníamos 2 veces a la semana, de 2 a 6 a 7 cuando era necesario, y artículo por artículo debatíamos, ¿verdad? Y esos artículos se iban otra vez los representantes de estos gremios a sus respectivos gremios, se reunían, volvían a venir en la próxima reunión. No, a nosotros no nos gusta esto, queremos esto, porque así tiene que ser. Entonces, no sé, no pueden decir no nos representan, no pueden decir no están. Finalmente se sometió al debate, se sometió a la lupa de profesionales, estamos hablando de justamente los entendidos en la materia y también, por supuesto, de todos los asesores jurídicos. Y el viceministro acá también siempre nos suele explicar esto que tiene que ver con esta cuestión de la justicia tributaria, en el sentido de que se busca justamente depender lo menos posible de los impuestos indirectos que terminamos pagando todos, no importa el nivel salarial, incluso la señora que vende yuyo, que está comprando sus productos para alimento básico, y en contrapartida que tengamos un poco más de aporte de los impuestos directos. Sí, así mismo, Gladys, un poco para rememorar lo que Alba está comentando. Hay que tener en cuenta lo siguiente: teníamos 2 opciones. Una opción era aumentar las tasas, que iba a ser lo más sencillo y que iba a seguir siendo inequitativo el sistema y iba a seguir siendo injusto, porque al final el que termina pagando el 57-58% de toda la torta de recaudación es aquel contribuyente indirecto que va y compra un bien o un servicio siempre y cuando le emitan la factura. Ahora, si no le emiten la factura, tampoco está pagando. Entonces, acá lo que hay que entender es lo siguiente: este grupo técnico, estamos hablando de contadores, abogados, representantes de gremios, porque una cosa es que Alba venga en representación de un sector empresarial, pero ella lo hizo como técnica, como contadora, como grupo del Colegio de Contadores, que por primera vez en la historia se le dio la participación directa a un gremio tan importante como el Colegio de Contadores, con el cual hoy estamos trabajando de manera por lo menos coordinada. Siempre tenemos discusiones, o sea, nunca llegamos de la mano y estamos siempre bien, no, siempre hay discusiones, pero dentro de ese disenso respetuoso estamos trabajando en pos de mejorar el sistema tributario y creo que lo estamos logrando de alguna manera. Hoy estamos teniendo un 80% de mejora. Lógicamente no podemos compararnos tanto con abril de 2020 porque abril 2020 fue un año muy complicado, un mes donde se suspendió todo. Pero aquí el punto central es: teníamos 2 opciones. Uno, subir los impuestos para todos, mantener el sistema injusto, inequitativo, o establecer ajustes en algunos sectores y que principalmente paguen más aquellos que tenían mayor capacidad contributiva. Y eso no siempre es bien visto por grupos económicos, por sectores que sabemos que tienen una demostración de capacidad contributiva muy alta. Estamos hablando del sector agrícola, que siempre la sociedad decía, ¿por qué no hay un impuesto a la soja?, etcétera, etcétera. Entonces hoy podemos decir que por lo menos hicimos el mayor esfuerzo, donde una verdadera alianza público-privada, y es destacado y es reconocido. En el 2019, cuando acababa de asumir como viceministro, voy a contar una anécdota, diserté en un congreso en Marruecos y
se quedaron muy sorprendidos casi todos los representantes tributarios, porque era a nivel mundial, de cómo tan rápido sacamos una ley tributaria. No podían creer. Y me preguntaban, es más, me pidieron que nos reunamos con algunos países para ver si podíamos copiar lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Y le dijiste, es que ustedes no tienen a su Alba Talavera. Claro, no es una cuestión sencilla de equilibrar, balancear los diferentes intereses y que todo eso esté ajustado a derecho. Porque acá también uno puede hacer su manifestación de lo que le parece correcto, pero una cosa es lo que le parece y otra cosa es lo que tiene que ajustarse, digamos, a todo el orden normativo y jurídico que tenemos. Sí, así mismo. Y todos los referentes tributarios más importantes a nivel nacional estuvieron representados, estuvieron participando. Yo creo que eso le da una legitimidad al proceso muy real, y sobre todo que hoy tenemos una ley ya implementada al 100%, ¿verdad? Después de tantas discusiones, yo sé que le fue muy mal a Alba en las administraciones anteriores, donde lo que vos mencionabas al principio, ¿verdad? No había esa coordinación, o por lo menos ese diálogo. Porque hay veces que no vas a coordinar 100%, pero por lo menos si dialogas con los grupos, le escuchás y bueno, le manifestás. Así como hoy en nuestras discusiones con el tema de precio de transferencia, ¿verdad? Que tuvimos esta semana bastante caldeadas las reuniones. Pero es lo que nos toca, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer. Las decisiones no siempre son populistas y no siempre son del agrado de todos los sectores, pero lo que nos toca a nosotros tenemos que hacerlo con la mayor responsabilidad y sobre todo el mayor compromiso para con el país. Y no es solamente paréntesis a Alba que no le fue tan bien en la administración anterior, o sino que te cuente Juanqui. Sí. Nuestro compañero Juanqui, que le iba a ir una demanda. Así mismo. Bueno, yo creo que a ella la que no le fue bien, ¿verdad? Porque ella no pudo realizar lo que quería ni tampoco podía desarrollar toda su planificación estratégica, porque nosotros le poníamos también una barrera, ¿verdad? ¿Y por qué le poníamos? Y porque no estaba haciendo bien su trabajo. Estamos hablando de la ex ministra Marta, que mismo estaba como encargada de la SET. Como en el gobierno anterior, para quienes no saben, los contadores saben de quién estamos hablando, pero por ahí nuestra audiencia que nos escucha en casa no estaba sabiendo a quién nos referíamos. Como dice Oscar, no siempre todo es color de rosa. Yo siempre le digo a él, llega un día en que a lo mejor le saco también en el diario, lo que sé yo, ¿verdad? Vamos a ver a tal momento. Yo en su cara le digo las cosas, ¿verdad? Esa vez que, por ejemplo, se aumentó el nivel de auditoría impositiva externa, ¿verdad? De todo le dije, ¿verdad? Entonces, él también, muy respetuoso, me escucha y me entiende también, ¿verdad? Pero tampoco voy a salir a hablar fuera de del estrato en lo que nos movemos. No voy a pedir algo que realmente no me van a dar, porque sé que no me van a dar. Por ejemplo, ahora se estaba solicitando el aplazamiento de la presentación del formulario 500 versión 1, 501 y 502 también versión 1 del IRE general, IRE simple, IRE simple. ¿Y de qué es lo que va a vivir el Estado también? Tenemos que pensar un poquitito en frío. Ellos ya nos dieron a nosotros la oportunidad de que la presentación de los estados financieros llevemos al mes de junio inclusive. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que tiene muchas contabilidades y no se puede coordinar. Si bien es cierto que tiene que coincidir mi estado financiero, eso ya sabemos, ¿verdad? Un contador bien preparado, un contador con planificación estratégica, no puede estar, por ejemplo, yo acá anoté el tema del 1%. Eso, por ejemplo, Glad, yo te cuento que esta ley salió, ya se publicó en el 30 de octubre. ¿Por qué yo no agarro y no le digo a mi contribuyente, mira una cosa, que vos el año pasado retirabas 28 millones por mes, ¿verdad? El próximo año, considerando tus ingresos de este 2019, que es el 1%, el año que viene ya no podés retirar esa cantidad porque vas a tener unos gastos no deducibles. ¿Y qué es lo que ellos están discutiendo para que entiendan los que nos miran, ¿verdad? De que, por ejemplo, Alba Talavera retira 28 millones y su ingreso bruto es 1.200 millones, hasta 120 millones nomás Alba Talavera puede llegar como deducible, y 28 millones por 12, pareo yo y veo la porción no deducible. Pero ¿qué sucede? Entonces ellos dicen, se está pagando doble, dicen. ¿Por qué se está pagando doble? La empresa es la que va a pagar por esa diferencia, que mi contador no hizo una planificación estratégica agresiva, que tenemos que hacer los contadores, porque si no, no somos buenos contadores. Entonces no le avisé yo a mi contribuyente. Llega el 31 de diciembre del 2020, mira, estos son los gastos no deducibles. ¿Y qué es lo que eso es, verdad? Claro.
Entonces, no estoy preparada, no me preparo, no leo. Hay que leer, hay que prepararse. Entonces, dice, ¿y va a pagar también otra vez su IRP? Y lógico que va a pagar pues, su IRP, ¿verdad? Pero en su IRP, las tasas, y ahí lo que quiero yo que todos me entiendan, es el impuesto más equitativo. Las tasas son progresivas, 8, 9 y 10%, y tiene gastos que puede utilizar para deducir. Entonces, ¿dónde es lo que está el problema? Y eso es la gente que lee el diario y dice, mira un poco, había sido que paga doble, que inconstitucional. Los abogados que estaban con nosotros ya tenían que explayarse entonces en ese momento y tenían que decir, esto no es deducible. Nadie dijo nada, todo el mundo aplaudió. Y después tenemos las mesas grandes, Gladys, que eso nadie sabe. Las mesas grandes estaban los grandes popes, que le gritaban inclusive al ministro. Y yo le dije al ministro, no, ministro, no te dejes gritar por estas personas, le dije, ¿verdad? Porque le gritaban, le golpeaban la mesa. Y después me acuerdo bien que un compañero mío también de la subsecretaría me dice, ahora tranquilízate, no me vaya a decir nada porque acá se va a armar. Y me tranquilicé, pero le faltaron al respeto inclusive al ministro. Eso no es el problema. Bueno, y aquí una cuestión de lo que tiene que ver con el impuesto a la renta personal, que también solemos comentar con el viceministro Alba, y seguramente la señora, el señor que nos está viendo o escuchando en la casa puede entender un poquitito. Estas discusiones y cuestionamientos se dan en ese estrato de personas privilegiadas que por A, B, C motivo ganamos más del promedio de la población económicamente activa. Sí. Hace poco nomás se actualizó el dato en el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Y tenés 2,5 millones de guaraníes el ingreso promedio en nuestro país, en la población económicamente activa. Sí. Y ni hablar, porque acá hay una alta incidencia del sector informal, que gana menos de sueldo mínimo. Sí. Entonces, considerando esa realidad, no querer dar una pequeña retribución a lo que yo estoy hoy obteniendo de esta economía es como insensato, inclusive inmoral, podríamos decir. Sí. Porque finalmente es eso, el que más gana tiene ese compromiso del aporte. Después, por supuesto, vamos a entrar a debatir cómo se gastan los impuestos. Claro que hay que entrar a cuestionarle al gobierno, sí, a exigirle, a protestar, a quemar llantas, no sé, el nivel que deseen. Claro. Pero eso no me exime de mi obligación cívica de pagar los compromisos. Sí. Definitivamente. Creo que este diálogo que se realiza hoy es sumamente beneficioso para construir una institucionalidad y sobre todo una república, ¿verdad? No obstante, yo creo que lo que dice Alba es muy cierto, ¿verdad? Acá yo creo que tenemos que ir construyendo de tal forma de que la equidad y la justicia realmente se aplique, porque al final, si vamos a mantener los beneficios para ciertos sectores, para beneficios económicos, beneficios tributarios para ciertos sectores, y pedimos mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, no hay un relacionamiento. O sea, tenemos que exigir los dos. Por un lado, tenemos que hacer que aquellos que tienen mayor capacidad lo puedan aportar, y también exigir mejorar la calidad de los servicios del Estado. Pero sí, destaco, Gladys, y también Alba lo puede comentar, ¿verdad? Ese diálogo que estamos teniendo desde el momento, inclusive antes de lo que a mí me tocó asumir como viceministro. En ese momento yo estaba como director de apoyo de tributación, ya con el liderazgo de Fabián Domínguez, que fue el que realmente encaró el proyecto de reforma tributaria, y que se constituyeron esas mesas técnicas donde se le participó a varios sectores, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más destacable y lo más llamativo, que ahora vengan y digan, no estamos de acuerdo con algo donde yo mismo participé, ¿verdad? Eso es lo que nos llama mucho la atención, y bueno, nos pone también contentos de que haya representantes del sector privado que también reconozcan eso, ¿verdad? Porque al final no sirvió de nada entonces esa mesa técnica y ese trabajo de dos veces por semana, de más de 4 horas, en el cual creo que se pensó más en el país antes de pensarse en sectores económicos particulares. Claro, y de hecho, de pedir, pueden pedir, ¿verdad? Pueden pedir lo que consideren adecuado, pero de ahí a que se le pueda conceder, dadas estas circunstancias, es otra cosa. No, claro, porque muchos ahora dicen, vamos a recurrir a la justicia ordinaria, a los órganos jurisdiccionales, y tienen su derecho, o sea, nosotros no nos molestamos por eso, tienen derecho a ir a reclamar. Nosotros también vamos a hacer valer lo que dentro de lo que la Constitución Nacional establece,
los principios de equidad, de justicia, de igualdad en los tributos, creo que van a ser reconocidos y sobre todo van a tenerse en cuenta al momento de discutir y de argumentar dentro de la justicia ordinaria. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos aquí con Alba Talavera, la presidenta del Colegio de Contadores. También, como cada sábado, nos acompaña el viceministro de Tributación. Quédense con nosotros, a la vuelta hay más de Conexión Tributaria. Llegó el Shopping Off al Mariscal. Hasta el 18 de abril vas a encontrar descuentos de hasta el 70%. Además, tenés beneficios de hasta 12 cuotas sin intereses según tu tarjeta de crédito de Afinidad. Te esperamos para vivir esta fiesta de oportunidades respetando todos los protocolos de seguridad sanitaria. Vivir se puede. Cuídate donde estés. Hoy es día del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. La mayor calidad periodística, con el compromiso de seguir informándote. La más potente, ahora por la 107.1 FM, en Ciudad del Este. Si tenés más de 85 años, ya podés vacunarte. Acudí a tu vacunatorio más cercano para recibir la vacuna contra el COVID-19. La vacunación será por terminación de número de cédula. En pantalla podrás ver los días y qué número de cédula puede vacunarse. Si no pudiste vacunarte, podrás hacerlo el viernes 16. Si tenés una persona con 60 años o más en tu casa que no pueda moverse, registrala para recibir la vacuna en su hogar llamando a estos números. Grendahue Cambios, servicios de transferencias internacionales, ventas de monedas extranjeras, cajas de seguridad familiar y empresarial. Contamos con 7 sucursales. Casa Matriz, Ciudad del Este, calle Curupaytí número 17, entre Avenida Adrián Jara y Monseñor Rodríguez. Ingresa a www.grendahue.com.py. Seguinos en Instagram @GrendahUeCambios. Grendahue Cambios, 23 años de experiencia en servicios cambiarios. Llega el Shopping Off con descuentos de hasta el 70%. Del jueves 15 al domingo 18 de abril, aprovecha esta liquidación total y llévate eso que más te gusta al mejor precio. En los centros comerciales, vivir el modo COVID se puede. Shopping Mariano, donde todo pasa. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías.
Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos en Conexión Tributaria. Alba Talavera nos está comentando algunos pormenores de lo que fue sacar esta ley de reforma tributaria, así lo conocemos con el nombre corto, y de hecho que fue el motivo también del inicio de este programa, viceministro. Sí, definitivamente. Realmente no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Primero teníamos solo 10 programas para hablar sobre la reforma tributaria y bueno, eso ya se extendió a un año. Estamos ya por el programa número 40. Realmente valoramos el esfuerzo tanto del equipo de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de todos los funcionarios que siempre vienen a participar cada sábado. Y por otro lado también del Grupo ABC que nos permiten de forma gratuita venir a poder hacer este programa y comentar detalles. Realmente empezamos con una broma. Vamos a hacer un programa de tributario, le dije a Roberto Sosa, y bueno, creo que se prendió eso y hoy estamos ya con un año de emisión cada sábado de 14 a 16. Y otro tema también, Gladys, que es importante destacar, ¿verdad? Creo que se está consolidando esta reforma tributaria, ¿verdad? De a poco hay resultados que estamos viendo y eso nos pone muy contentos. Y también valoramos siempre el esfuerzo de todos los sectores, tanto de los gremios, tanto del colegio como también del Consejo de Contadores. Y también de ese diálogo, como decía al principio, y también este programa y bueno, y también las participaciones que estamos teniendo, porque hoy muchos están, gracias a esta preponderancia que le dan o a esta importancia que le dan los medios, es que también la gente es como que está más consciente de la obligación y del cumplimiento del pago de sus tributos. Justo coincidió la aplicación de esta ley con ese primer año de pandemia que tuvimos acá, que fue el año pasado. Inclusive hubo tributos específicos cuya aplicación fue prorrogada justamente por la pandemia. Y también hubo facilidades, más allá de todo, hubo algunas decisiones interesantes en materia tributaria. Que siguen vigentes. Muchas de las cuales siguen vigentes justamente por la pandemia, porque yo entiendo que estas solicitudes se basan o se argumentan en la difícil situación económica, que es real. Pero también en contrapartida hay que decir esto, que no se aplicó completamente el año pasado. Por ejemplo, ahora recién para los usuarios de Netflix y servicios afines digitales están viendo que compramos de Amazon también la aplicación del IVA y del impuesto al no residente, ¿verdad? Sí. Y ahora estaban dándose cuenta de sus tarjetas, pero ya les advertimos. Eso pasa porque no estaban muy atentos cuando hicimos acá todas esas explicaciones. Sí, me llamaban justamente a algunos colegas tuyos, Gladys, y les estaba diciendo que tenían que ver conexión tributaria. Bueno, Alba, nos estabas contando entonces también durante la pausa otra cuestión que tiene que ver con el sector de los contadores, que aquí también muchos contadores nos siguen todos los sábados, hay que decirlo, muchos nos envían sus consultas, inclusive en tiempo real, cuando nos da el tiempo habilitar el WhatsApp.
Sí. Y bueno, para contarles también a ellos esto que tiene que ver con lo del... La ley de matrícula. Lo de la ley de matrícula, sí. Bueno, voy a aclarar nomás que soy directora de educación continuada, soy la presidenta en la sombra, porque el presidente me da todas las prerrogativas, ¿verdad?, para que yo le represente en todos los lugares, porque como yo estoy en el ejercicio permanente de la profesión, y también enseño en la Universidad Nacional de Asunción, justamente una de las cátedras de tributación 2. Y ahí quiero destacar algo, Gladys. Este programa es importantísimo porque los técnicos, porque yo sigo todos los sábados, ¿verdad?, los técnicos que vienen a explicar, lo explican con términos en cristiano, vamos a decir, ¿verdad? Porque muchos no quieren leer, y al leer no saben interpretar, o no quieren interpretar, o le aburren. Eso es un ¿verdad? problema real, Alba. Sí, sí. La gente no entiende lo que lee. Sí. Es un problema que Sí. tenemos como sociedad, no es del sector de los contadores, Sí. es del sector de los periodistas, de los abogados, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es una cuestión así de todo el país. Y es bastante didáctico este programa, porque explican, ¿verdad?, cómo tiene que ser, con términos sencillos, vuelvo a determinar, y hay cosas que acabo te enteras también en este programa. Por ejemplo, el tema de la suspensión de los anticipos, que yo tomé de muy buena manera lo que el viceministro había explicado, que si la suma de los ingresos de enero a abril del año anterior, vamos a suponer el 2020, ¿verdad?, son superiores a la del 2021, entonces se pueden pedir la suspensión de los anticipos. Eso, por ejemplo, sale en la página web, pero nadie quiere entrar en la página web de la SED, en donde vos encontrás todas las informaciones. No cuesta nada, Gladys, si vos estás ejerciendo la profesión, entrar 1 o 2 veces a la semana en la web de la Subsecretaría de Estado de Tributación y te actualizás. Normativas, resoluciones, decretos, ahí no me tenés que irte, ¿verdad? No porque yo soy, por ejemplo, asesora impositiva de varias empresas, pero tengo que estarlo al día, pero también los colegas, porque imagínate, hay gente, y una anécdota voy a contar, el tema de la retención de flete internacional, hasta el año pasado era del 3%. Hasta hace poco me llaman y me dicen, ¿y cuánto estás reteniendo por flete internacional? 3%. No, le digo, ahora existe un impuesto nuevo que entró en vigencia el año pasado, en enero del 2020, que es el impuesto a la renta a los no residentes, cuya base imponible es 30%, al que se le aplica una tasa del 15% y te da un directo del 4.5%. Dejaste de pagarle al fisco, ¿verdad?, prácticamente 1.5%. ¿Y por qué? Porque no leen, la gente no quiere actualizarse. Hay muchos impuestos totalmente nuevos. El impuesto a los dividendos y a las utilidades, el impuesto a la renta personal, que tiene 2 categorías, el impuesto a la renta a los no residentes. Y otra cosa, ahora que está el viceministro, el capítulo 5 no tocamos todavía. El capítulo 5 de infracciones y sanciones, que es bastante sensible, ni tocamos todavía. Libro 5 de la ley 125. Exactamente. ¿Por qué no tocamos todavía? Porque no cambiamos todavía. Sigue vigente la del Claro, 91, sigue vigente. ¿verdad? Es un libro dentro de la ley 125. Los 3 primeros libros se cambió totalmente con la ley 6380, pero el libro 5 quedamos en un cuarto intermedio con el sector privado para hacer una reforma. Okay. Ahí nosotros queremos hacer un código tributario, ¿verdad? Entonces ese es el desafío que tenemos ahora. Yo no sé más si vamos a poder hacerlo en este gobierno, ¿verdad?, porque ya no sé si vamos a tener la fuerza en el Congreso como para poder ir con una reforma de este tipo ya con la situación en que hoy estamos. Yo creo que ya va a ser un desafío que va a tener el próximo gobierno, pero es algo necesario, es algo que nosotros vamos a trabajar y vamos a dejar listo como para que el próximo gobierno lo pueda encarar, porque es algo necesario. Sí. Estamos hablando de las atribuciones que tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación en cuanto a las fiscalizaciones, controles, sanciones, todo el libro 5 de la ley 125. Sumamente interesante. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Alba, entonces nos estabas comentando. Sí, y otro tema importantísimo también, Gladys, tenemos una competencia desleal, por eso que suceden estas entidades de maletín, ¿verdad? Hoy estuve leyendo, por ejemplo, eso le desanima a la gente, Gladys. ¿Cómo 8 o 10 entidades de maletín y vos te estás, ¿verdad?, estás tratando de hacer permanentemente lo que dice la ley, las normativas, las resoluciones, y resulta ser que hay empresas de maletín que están evadiendo? Entonces tu contribuyente te dice, pues nosotros nomás somos los buenos que estamos pagando. Y yo le tengo que estar explicando, no, nosotros, como dijiste vos, ¿verdad?, por civismo tenemos la obligación de pagar en tiempo y forma y dormir tranquilos. Porque si yo sé que estoy evadiendo, si estoy comprando factura, ¿cómo voy a dormir tranquilo? No se puede, Gladys, ¿verdad? Ahora, como vos decís, si el gobierno destina, no destina, ese ya es otro tema, ¿verdad? Discutible, por supuesto, claro, ¿verdad? Y objetable. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un día me llama el viceministro y me dice, bueno, mira, Alba, yo quiero dejar algo como legado cuando ya no esté más
de sacar una ley de matriculación de los contadores, ¿verdad? Y hablar ya de antemano con los diputados, con los senadores, a ver si qué posibilidades tenemos. Bueno, y presentamos un proyecto de ley que tiene aproximadamente 15 páginas, ¿verdad? Muy importante, muy objetivo. Y le dije yo inclusive a él riéndome, ojalá que dejes como legado, entonces tu foto va a quedar en la galería de fotos de los presidentes del Colegio de Contadores, donde también yo estoy, le dije. Bueno, entonces comencé yo a hablar con una cantidad de diputados de todos los colores, porque eso pues, es importante también. Otra ¿verdad? foto dice que tienen también ahí, pero dice que juegan así, de tira al blanco. Qué maleducada, qué comentario un poco feliz. Bueno, entonces... comenzamos a hablar con los diputados, con una serie de diputados, pero vuelvo a repetir... De distintas bancadas. De distintas bancadas, ¿verdad? De distintas bancadas, contadores y abogados por sobre todas las cosas para que puedan entender. Entonces, lo que queremos nosotros es que el Ministerio de Hacienda, desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, nos otorgue la matrícula con ciertas exigencias y que inclusive nos sancionen y nos saquen para siempre la matrícula en caso, por ejemplo, de litigios, en caso de que yo esté metida en esa empresa de maletín, que yo firmé ese balance, que yo compré factura, que se me detectó, ¿verdad? Entonces, en eso estamos nosotros, ¿verdad? Para que justamente el próximo martes, Dios permite, vamos a reunirnos acá con el viceministro, con estos líderes de las bancadas que te estoy diciendo, para tratar ese proyecto de ley. Qué interesante. Sí. Nosotros, esto que estaba mencionando Alba, de empresas de maletín que estaban prestando servicio incluso a instituciones públicas, salta a partir de una denuncia que se hace un par de años atrás con relación a este tema de la pandemia. Ahí empezó y después hilamos los cabos, sí. Pero este tipo de empresas también se consolida evidentemente con los años y con los gobiernos de turno. Si el contribuyente común nomás no va a poder poner una empresa así de fachada sin que enseguida salte en el sistema de la hoy me remitieron una publicación de 2017 y 2018 del mismo grupo que ya habían denunciado, una publicación de ABC de uno de tus colegas que publicaron en el diario justamente, y era el mismo grupo. O sea, estamos hablando de que este grupo económico o estos grupos o estas empresas de maletín, presumiblemente, porque tenemos que hablar de presumible porque estamos todavía en plena investigación, encontramos que ya hay antecedentes, denuncias inclusive, investigaciones que nunca culminaron, ¿verdad? Esperemos que esta vez sí, con la investigación y con el trabajo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, también colaborando con esto, que se pueda llegar a buen puerto. Lo que decía Alba, para mí es muy importante, Gladys, ¿por qué? Y especialmente para todos los contadores. ¿Por qué nosotros estamos encarando este proyecto? Porque desde que habíamos asumido y cuando con la reforma empezamos a tener mucho más trabajo en el sentido de que hacemos ampliar la base tributaria, más contribuyentes, etcétera, encontrábamos muchas irregularidades. Y en esas irregularidades encontrábamos que los contribuyentes decían, no, pero mi contador es el que hizo, no, mi contador es el que presentó, yo no sabía nada, mi contador es el responsable. Y ahí teníamos un problema. No había, si bien la ley es un poco antigua, no había una norma muy clara sobre la responsabilidad de los contadores ante las actuaciones. Si bien nosotros establecíamos, por ejemplo, el tercer autorizado que habíamos hablado, que le podemos dar la contraseña al contador para que saber qué es lo que hace, igual veíamos problemas. Entonces le decía a Alba que dentro del trabajo que estábamos diseñando nos parecía muy importante tener una matriculación y establecer no solamente obligaciones para los contadores y sobre todo responsabilidades, sino también un cronograma, o por lo menos así como tienen los abogados. En mi caso yo soy abogado profesional, por lo menos salarios o por lo menos cobros, honorarios profesionales por trabajo específico. Porque dentro de esta situación encontramos que si bien dentro de la libre concurrencia uno puede cobrar lo que quiere, tiene que haber por lo menos una matriz por lo cual uno tiene que haber un honorario referencial. Exacto, una referencia. Para poder saber cuánto es lo que tengo que cobrar, porque dentro de ese trabajo por lo menos a veces no leal, ¿verdad? Esa competencia no es leal como estamos diciendo. Entonces lo que buscamos es un poco
restringir el campo de acción de los contadores, establecer obligaciones, responsabilidades, honorarios profesionales justos y sobre todo un registro que pueda llevar la Subsecretaría de Tributación para poder ir a hacer un análisis, cumplir con ciertos requisitos, porque hoy, por ejemplo, si bien firma que es contador, recién cuando hay una investigación y cuando la justicia ordinaria comienza a analizar, ahí recién se ve si es o no contador la persona, ¿verdad? O sea, son cosas que creo que tenemos que ir actualizando y que creo que haciendo trabajos coordinados vamos a poder lograr una ley que sea justa y que sea aplicable por sobre todo. Y un tema que quiero mencionar, ¿verdad? Vamos a hacer, en este caso, reuniones con todos los sectores. Eso es muy importante porque escuchar también las opiniones de cada uno de los sectores, en este caso, reuniones públicas, ¿verdad? En el cual se puedan también traer sus proyectos o traer sus comentarios sobre lo que estamos trabajando. Desde el sector de los contadores, ¿cuál es la propuesta concreta? ¿Qué es lo que esperan? Y lo que esperamos principalmente que se respete a aquellas personas que cumplieron las cargas horarias respectivas para que realmente sea una persona idónea, Gladys. Porque a vos no te gustaría, por ejemplo, que una persona que no tenga licenciatura en ciencia de la comunicación o que no sea abogado, lo que sea, venga acá a hablar de algo que realmente no es su campo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos en el Colegio de Contadores hoy, por ejemplo, para dar matrícula, porque nosotros otorgamos matrícula que es voluntaria, no es obligatoria porque la colegiación no es obligatoria, miramos las cargas horarias, ¿verdad? Y hay universidades privadas que dentro de su malla curricular no tienen, por ejemplo, no tienen dentro de su malla curricular la asignatura auditoría, por ejemplo. No puede ser que un contador no haya dado auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese decantamiento, esa depuración, lo que queremos, Gladys. Como dice acá el viceministro, cualquier jardinero, con disculpa del jardinero, ¿verdad?, puede estar firmando. ¿Verdad? Puede estar firmando, porque no sé, una vez me acuerdo que me dijo Bellasay, cuando yo estaba como presidenta, me dice, licenciada, nosotros no sabemos acá quién es contador, nosotros aceptamos nomás, pero no estamos sabiendo si es contador, no es contador, si tiene título o no tiene título. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Primero, que se depure, y otra cosa, a mí me llamaron la otra vez y yo enseguida ya con mi estilo propio, ¿verdad?, le escribo a él, siento que vos estás trabajando con fulano, con vengano, y yo no sé nada, y acá yo todo el día estoy saliendo y estoy tratando de que su secretaría haga bien su trabajo. Entonces me pone ninguna posibilidad. Entonces le pongo yo entonces a la contadora que me llamó, ¿verdad? Le digo, nosotros no hacemos ruido, no estamos acostumbrados a ser populistas. Cuando salga ahora vamos a avisar, ¿verdad? Y por supuesto, como dice el viceministro, eso no se va a hacer a puerta cerrada. Eso se va a hacer una audiencia pública, ¿verdad? En donde todos los sectores afectados estemos presentes. De ninguna manera nosotros no vamos a tomar decisiones unilaterales. Bueno, lo que pasa es que ¿verdad? Todavía está ahí volando el fantasma de ese trabajo anterior que fue sí a puertas cerradas. Sí, seguramente. Y quizás ese temor de la gente, ¿verdad? Claro, pero claro. La apertura se valora, viceministro, y eso no es una cuestión que se da en todas las instituciones en este momento. Es decir, en la Subsecretaría de Estado de Tributación hoy tenemos una realidad, en Hacienda quizás, en instituciones relativamente técnicas específicas, pero después tenés otras instituciones que totalmente a puertas cerradas y temas de gran interés ciudadano no son debatidos, no son comentados, sino que ya te pasan la decisión tomada y muchas veces ni siquiera son aplicables esas decisiones. Así mismo. No, por eso que vamos a reunirnos en un debate público amplio y seguro que van a ser escuchados todos los sectores, ¿verdad? No es que el colegio, el consejo, no. Acá todos van a escuchar y esto es para bien de todo, Gladys. Hoy en día yo te cuento una cosa, gente que recién se recibe, por ejemplo, por decirte un monto rápido, yo te voy a llevar tu impuesto a la renta personal. ¿Y cuánto me vas a cobrar? 110.000, por razar un monto. Pero ¿cómo que 110.000 un impuesto a la renta personal tan delicado, con varios artículos, con exoneraciones, con gasto deducible, no deducible, inversiones, cambio de formulario, ¿verdad? Tan delicado, no se puede. Nosotros hace más de 7 años aproximadamente lanzamos una resolución interna del Consejo Profesional, porque nosotros tenemos nuestro Consejo Profesional también, en el cual dijimos, y con eso y toda la gente casi nos mata, ¿verdad? 500.000 va a ser la base, ¿verdad? Para cobrar. Ahora, a un fulanito de tal, que sabemos sus apellidos y sus movimientos, a ese no le voy a cobrar 500.000,
Claro, pues ¿verdad? de pronto puede guardar relación con eso, con la cantidad. Claro. Una cosa es que nada, solamente tengas tu ingreso de tu Claro, trabajo, de claro. servicio personal, y otra cosa es que tengas empresa, Sí, sí, y sí, yate, y joyas, y obras de arte, ¿verdad? Y después le viene la notificación de la subsecretaría. Le liquidó todito mal, ¿verdad? Y eso que pagó 100.000 o 110.000 que le salió, qué sé yo, no sé cuánto le salió, 1.200.000 anual, resulta ser que con la notificación que recibe la subsecretaría tiene que pagar 30 millones de guaraníes. Yo tengo un caso ahora, ¿verdad? De una persona que le liquidaron, pero totalmente atravesado su impuesto a la renta personal. Entonces lo barato sale caro, y a eso está apuntando esta ley de matriculación, que creo que va a ser muy beneficiosa para todos los contadores. Y eso va a regir cómo se aplicarían los que ya son contadores. Deberían matricularse. Sí. Deberían matricularse. O sea, por ejemplo, si Alba quiere matricularse, tiene que traer su título, tiene que traer su estudio, y eso nosotros le vamos a habilitar un portal dentro de tributación donde va a estar registrado y donde se le va a dar un número de registro como contadora ante la subsecretaría. Y la ley ahí le habilitaría, le daría esa potestad a la para que firme, claro, para que firme ella los balances y todos los... nosotros también estamos viendo cuáles van a ser los requisitos, por un lado, que vamos a incluir en la ley, y por otro lado también vamos a estudiar, cuáles son las presentaciones, porque hay casos, a lo mejor Alba me va a retar, pero hay casos, por ejemplo, lo que nosotros buscamos es establecer niveles de contribuyente. Por ejemplo, el res simple, me dicen, en realidad no se necesita contador, pero si vos querés tener un contador, podés tener, ¿verdad? Pero hay tributos donde sí o sí una presentación tiene que hacer un contador, que nosotros pensamos que es correcto, que debe hacer, así como cuando yo me voy a presentar una denuncia en la fiscalía o me voy a presentar una demanda en el Poder Judicial, sin la firma de un abogado no me recibe, ¿verdad? En la fiscalía entiendo que sí puede hacer la denuncia sin necesitar abogado, ¿verdad? En la fiscalía, pero si hace una demanda privada no puede hacerlo sin un abogado. Entonces, de esa forma también, de forma análoga, aplicar también reglas para los contadores, porque hoy tenemos, si bien el universo es grande, hay muchos contadores, tenemos que ver también porque la actuación del profesional contable también tiene que ser medido, tiene que ser analizado cómo es su nivel profesional y el perjuicio que le puede causar a un ciudadano, una persona que es contribuyente, porque muchos tuvieron que pagar responsabilidades de gente que al final fue otra el responsable. Luego estamos los contribuyentes como yo, Alba, que se lleva su propia contabilidad, pero que solamente pagamos IVA. Dame, yo te voy a mirar un ratito, Gladys, ya. Alba, siempre me olvido y pago multa. No. Soy una fiel contribuyente de la SET. ¿Sabes qué me estoy acordando y me río? A este señor, ¿sabes por qué casi le hicieron pagar? Porque le ingresó todito los montos, sus jubilaciones. Y como era un jubilado de una entidad binacional, no te puedo creer juro, que le vendió su jubilación. Es impresionante. Ve que ese contador no vio conexión tributaria. No vio conexión tributaria. Sí. No ven conexión tributaria realmente. Así mismo, Gladys. Así que, Gladys, cuando quieras yo te voy a mirar tu impuesto a la renta personal. No te preocupes de eso. Bueno, en la agenda, entonces, antes de irnos a la pausa, me gustaría redondear, Alba. Sí. Hicimos un repaso de cómo fueron esos inicios para lo que hoy tenemos como una ley de reforma tributaria, lo que costó, que no fue una cosa así rápida de la noche a la mañana, fue un trabajo consensuado, con pizarrones. Te cuento que teníamos pizarrones, sumábamos, restábamos, multiplicábamos para ver qué impacto iba a tener en los contribuyentes. Todo eso nadie sabe, ¿verdad? Y acá son muy humildes también el viceministro, que nos cuenta todos los entretelones que pasamos, porque no era nada fácil, ¿verdad? Entonces, pizarrones, esto va a impactar así, no, esto no. Bueno, llevaban otra vez a sus sectores, venían otra vez, no, dice que esto, así no trabajábamos nosotros, no, es que Alba quiere que se haga esto, fulano, no, con pizarrones, con cálculos matemáticos hacíamos. Era puesto al debate. A consideración, sí. Bueno, y vamos a ver, igualmente la SET va sacando a veces disposiciones que flexibilizan por la situación, ¿verdad? Sí. No, de hecho sí, hay que ver, hay cuestiones que sí, nosotros creemos que ameritan, que el propio contribuyente, por su capacidad contributiva, a lo mejor no necesita contratar un contador, pero sí en algunos casos donde sí las obligaciones son un poco mayores, a partir del simple, por ejemplo, del régimen simple del impuesto a la renta empresarial, ya nosotros recomendamos, porque aparte del IRE paga el IVA, el IRE simple,
Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros pensamos también de que hoy el universo está mucho más amplio. Y algo que quería por último mencionar, ¿verdad? Muchos contadores se quejan de que cada vez se sacan más normativas, de que cada vez hay más reglamentaciones. Pero acá lo que tienen que entender los contadores, a lo mejor algo coincide conmigo, es que mientras más se establezcan reglas para el cumplimiento, es mejor para el profesional contable porque se garantiza la profesión, se garantiza el derecho al trabajo que ellos tienen, ¿verdad? Porque son ellos al final los que van a tener más oportunidades para poder tener un trabajo digno y sobre todo bien remunerado. Claro, y finalmente también no tiene sentido pedir que no haya resoluciones, porque al final es un mercado dinámico. Por supuesto. El consumo, el comportamiento del consumidor va variando, y el ejemplo es esto que decíamos de los servicios digitales, que antes no existía, y siempre la legislación está por detrás de la realidad del mercado. La economía digital hoy está en un campo muy amplio, entonces hoy la vida, el día a día cambia totalmente y tenemos que adaptarnos a eso. Y las normativas, antes de terminar nomás, nos ayudan muchísimo a los contadores que tratamos de estar actualizados, Gladys, ¿verdad? Que tratamos de estar actualizados. El tema, por ejemplo, de la retención de los juegos de azar. Todo el mundo se queja y se les dio la posibilidad de que se pongan en forma innominada para que su señora, su novia no sepa que jugó en tal casino, ¿verdad? Entonces no se le ponen los nombres y a partir de 500.000 un guaraní, ¿verdad? Los premios que reciben, eso se puede hacer una planilla nomás en forma mensual y a fin de mes, ¿verdad? Se le liquida la retención por lo que le sobró de las fichas que compró, por ejemplo. O sea que hay facilidades. Como dice el viceministro, cuestión de que, ¿quién acá el que va a salir beneficiado? El contador actualizado. No da gusto luego leer, pero hay que leer y tiene que estar al día. Y ahí está el beneficio de las personas. Alba, muchísimas gracias por tu presencia en esta tarde. Muchísimas gracias, Gladys, y al viceministro también, y que tengan muy buenas tardes a todos. Muy bien, tenemos que hacer una siguiente pausa. Quédense con nosotros, a la vuelta más novedades aquí en Conexión Tributaria. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes. Él es Marcial Pagliaro, un fiel lector de ABC. Se suscribió por un año para recibir su diario en la comodidad de su casa y ganó este hermoso 0 kilómetros de lujo. Muchas gracias a ABC Color, han cumplido conmigo. Vos también podés ser uno de nuestros ganadores. Suscribite llamando al 415-1515 y participa del segundo sorteo, donde te regalaremos un auto 0 kilómetro, 3 motocicletas, 3 heladeras y 3 microondas. Suscribite a ABC y ganá. Yerba mate Indega Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. Con Float
tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Sabes lo que significa euro? Economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. Utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. Rendimiento, protege picos inyectores. Optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Euro es evolución del diésel. Por eso Petrobras desarrolló Euro 6, un diésel con extra protección para tu vehículo y tu economía. Carga Euro 6 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. En VIX Plus contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que necesitas en un solo lugar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana, tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. En este bloque ya damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Normalmente todos los sábados nos acompañan los técnicos de la SED y nos van explicando cuestiones específicas de algunos de los impuestos. Y hoy se encuentra con nosotros Silvana Espínola. Ella es del Departamento de Difusión Tributaria. Silvana, bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, señor viceministro, y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes. Vamos a tocar un poquito sobre lo que sería el impuesto a los dividendos y utilidades. Vamos a rememorar un poquito cómo emitir los comprobantes de retención específicamente y también sobre la liquidación del formulario del IDU. Vamos a ver entonces, primeramente a decir qué es el IDU ahora. El IDU, para que los que no saben, es el impuesto a la renta que se gana por la obtención de distribución de utilidades, rendimientos o utilidades, ¿verdad? Entonces, todos los contribuyentes de este impuesto van a ser pasibles de una retención a través de las empresas o sociedades encargadas que a partir de esta nueva reforma se los denomina ECDUR, ¿verdad? Entonces, vamos a dirigir un poquito el enfoque de esta presentación a lo que sería cómo deben de emitir el comprobante de retención estas empresas denominadas ECDUR. Bien, específicamente, si vamos a nombrar a estas empresas, vamos a partir de lo que sería las sociedades anónimas
o cualquier otra entidad obligada a realizar una asamblea por la cual tenga que disponer o ponga a disposición la distribución, rendimientos o utilidades que perciba dentro de la empresa. Por lo cual, el órgano encargado de este caso de disponer los fondos que posee sería la asamblea, el cual dentro de lo que sería su puesta a disposición nace la obligación del IDU, es decir, la necesidad de emitir el comprobante de retención y luego al mes siguiente el pago del impuesto respectivo. En el caso de las SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo dispone en ese caso los estatutos de la propia empresa y, como dice la reglamentación, directamente al cuarto mes posterior al cierre del ejercicio debería de emitir el comprobante de retención. En cada lámina van a visualizar de lo que estoy hablando, a qué decreto o artículo de la ley específicamente deben de visualizar con detalle lo que yo les estoy mencionando. El IDU es un impuesto, si bien no nuevo, pero sí dentro de la reforma tributaria menciona como 6 artículos la ley 6.380 y el artículo 44 específicamente habla sobre el nacimiento de la obligación. O sea, yo contribuyente del IDU o yo ECDUR debo ver este artículo 44 y voy a saber exactamente cuándo debo de emitir un comprobante de retención. O sea, este decreto y la respectiva resolución que salió después del 31 ya menciona aspectos de cómo emitir dentro del sistema. El IDU también, para tener en cuenta, es uno de los pocos impuestos de esta nueva reforma que tuvo cambios o modificaciones posteriores. Es decir, con el decreto ya del 2019 y su resolución que se emitió también en el 2019, el contribuyente ya sabía qué hacer para el periodo 2020. También en la siguiente lámina vemos lo relacionado a las empresas unipersonales y hay que especificar aquí solamente están alcanzados las que liquidan por el IRE general, no así los demás regímenes, ya sea simple o resimple. Y deben de emitir el comprobante de retención al cuarto mes posterior al cierre. ¿Qué significa esto? En el mes de abril, salvo que su inversión sea reinvertida, o sea, es decir, la utilidad que perciba esta empresa vuelva a reinvertir en la misma, entonces en ese caso no está alcanzado por el IDU. Claro, solamente cuando esa persona que retira su utilidad lo hace, es que está obligado a contribuir. Mismo. Dijiste una palabra muy importante. Ese retiro es lo que para la SET es muy importante. La puesta a disposición del dinero efectivamente, por decirlo, en el bolsillo del contribuyente, es lo que hace que nazca el IDU. O sea, que la ECDUR deba de emitir ese comprobante de retención. Independientemente de que la empresa tenga o no fondos en ese momento, debe de emitir ya el comprobante, que vamos a ver un poquito más adelante cómo lo va a hacer y también cómo lo va a ir pagando en los meses posteriores o al año siguiente también podría ocurrir. Y la cuarta opción es en el caso de rescate de capital, cuando lo disponga la asamblea o el órgano autorizado. ¿Qué es un rescate de capital en este caso? Es cuando el contribuyente, o está bien, en este caso, la persona física o jurídica retire ese dinero de la empresa, el aporte que ha realizado la empresa. Entonces, en ese caso, se dispone en esa fecha que emita el comprobante de retención. Siguiente, por favor. Aquí unos pormenores, ¿verdad? Es indispensable que ese contribuyente ECDUR, más bien el agente de retención, porque todas las ECDUR son los agentes de retención, ¿verdad?, deben de tener el código de obligación dentro de su cuenta corriente. Es decir, debieron hacer una actualización de datos ya en el 2020 o cuando ellos presuman que van a tener una distribución de utilidades con el código 726, que es para la retención del IDU, dentro del sistema Marangatú a través de su clave de acceso. También hay que tener en cuenta, los contribuyentes del IDU no se inscriben por esta distribución de utilidades. Ellos son objeto de retención por parte de las ECDUR. Ahí es importante hacer una aclaración, Gladys, también, Silvana. Sí. Cuando hablamos de ECDUR, estamos hablando de entidades generadoras de rendimiento de utilidades y dividendos, ¿verdad? O sea, es una entidad que se encarga de generar todo ese tema de la ganancia. Un punto muy importante, si la empresa no va a distribuir, no va a otorgarle a sus socios, dueños, accionistas de empresas parte de la ganancia, no se hace la retención. Por eso es muy importante, porque si nosotros entramos a mirar cuántos están registrados como IDU, no va a haber ningún registro. No van a encontrar la cantidad de contribuyentes inscritos como obligados del IDU.
Porque la empresa puede decidir un año, decir, yo no voy a distribuir, sino que voy a recapitalizar o voy a capitalizar esas ganancias. Entonces lo más importante acá es dos cuestiones. Uno, si la empresa factura más de 2.000 millones de guaraníes, sí o sí tiene que retener el IDU cuando distribuyen para sus socios dueños y accionistas de empresas. Esos socios dueños y accionistas de empresas ya no pagan IRP por esa retención que se le hace. ¿Ok? Ya no es más hecho generador el dividendo que yo recibo porque ya paga IDU, porque me retienen y ya me entregan directamente el líquido, por decirlo de una forma. Entonces es importante hacer esa aclaración, esas dos aclaraciones. Puede darse una situación en la que el contribuyente del IDU un año tenga que pagar el impuesto y otro año por ahí no haya utilidades. Así mismo. Entonces ahí automáticamente no tiene que reportar cómo se da. Claro, no directamente no retiene, porque la obligación de la empresa es si Gladys Benítez va a recibir 100 millones de guaraníes de ganancia de su empresa al cerrar el año, generalmente en abril, ¿verdad? Si es sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si es este mes de abril en la asamblea deciden no vamos a distribuir, vamos a capitalizar el 100% de nuestras ganancias a la empresa, no hay retención de IDU, ¿verdad? Porque yo no recibo nada como socio. Ahora, si la empresa decide, la asamblea decide, vamos a darle 100 millones a Gladys, ahí se hace la retención directamente. Y no es que Gladys hace la retención hace la empresa. Claro. Y te entrega directamente el líquido nomás. Ya. Sí. Así es. También hay para acotar un poquito lo que dijo el señor viceministro. En el caso de que capitalice la empresa, debe informar a la SED a través de una declaración jurada informativa después de un año, por decirlo así, ya sea si es una SA a través de la abogacía del Tesoro o si es una SRL con el acta protocolizado por un escribano notario público. Claro, también. Lo que dice Silvana es que tiene un año para informar, para hacer la formalización de esa capitalización y emitir las acciones correspondientes. Porque si yo capitalizo, tengo que emitir las acciones porque es como que yo aporté porque en vez de que yo retire, yo aporté, se genera la acción, eso se registra. Y un tema muy importante, que es lo que hablábamos recién con Alba, que el sector que reclamó esto, decía, algunos sectores gremiales, empresariales decían que nosotros dentro de nuestra normativa dijimos que el artículo 44 o 40, no recuerdo bien, de la ley decía que se va a considerar que en un año va a tener que capitalizar si decidió capitalizar. Si no capitalizó en un año, si no formalizó esa capitalización, nosotros en la administración tributaria entendemos que eso es una distribución de utilidades y tienen que pagar impuestos por eso. O sea, tienen un año de tiempo para formalizar eso. Ellos dicen, no, pero la ley no dice eso. Si leemos la ley es muy clara y dice eso. Entonces queríamos aclarar eso. Muy bien. Continuamos entonces con Silvana Espínola, esta explicación sobre el IDU. Bien, entonces si vamos a la siguiente lámina, estaríamos viendo lo relacionado a la emisión del comprobante dentro del sistema. ¿Qué tuvo que hacer entonces esta empresa o esta entidad agente de retención ECDUR? Tuvo que solicitar su actualización de datos y lo que también sería su autorización de facturación y timbrado. Es decir, el timbrado para emitir un comprobante de retención a través del sistema Marangatú. Hay que aclarar también que esta retención se hace única y exclusivamente a través del Marangatú, no así a través de un software TSACA que emite otros tipos de comprobantes virtuales, ¿verdad? Entonces, va al módulo de facturación y timbrado, a lo que sería comprobantes virtuales, elige la opción de retención virtual IDU. Siguiente, por favor. Va a autorización y timbrado y luego a lo que sería propiamente ya la actividad económica del contribuyente. Las imágenes que ustedes están viendo a modo de ejemplo, siempre hay que aclarar, ¿verdad? Entonces el contribuyente debe seleccionar qué actividad económica es por la cual va a estar reteniendo a este contribuyente. Entonces, al darle siguiente, ya siempre el sistema tira una vista preliminar para verificar o no los datos, si son exactos, y seguidamente el contribuyente ya tiene un timbrado activo para emitir la retención. Este proceso de solicitud de autorización y timbrado se hace en el momento, no necesita aprobación por parte de la SED, no necesita plazos, o sea, yo en el sistema ya puedo emitir a partir de mi obtención de solicitud de autorización y timbrado. En la siguiente lámina, si ya vamos a ver, tengo mi timbrado, entonces ¿qué tengo que hacer? Emitir el comprobante de retención. Entonces también a través del módulo de facturación y timbrado
en la opción de emitir retención virtual IDU, selecciono ya las opciones que me da el sistema, que o cualquier empresa puede tener al momento de la retención. Siguiente, por favor. Tengo 4 opciones: la distribución de utilidades, dividendos o rendimientos, las de agentes de información, la de beneficios del IDU y lo que son presunciones. Normalmente, o lo que se está utilizando más, es la primera opción de distribución de utilidades, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. Siguiente, por favor. Y aquí el sistema ya pide que se complete en detalle los datos del beneficiario, o es decir, propiamente del contribuyente que recibe este monto de utilidades o rendimientos. Ahora, entonces sus datos personales y seguidamente, lo más importante, el correo electrónico. Me pueden preguntar también, ¿y qué pasa si esta persona, yo dije bien, no es un contribuyente, no debe inscribirse, es una persona física común y corriente que vive de la obtención de utilidades y rendimientos? Bueno, tiene que dejar constancia de un correo y también puede pedir la impresión del comprobante de retención. Como bien saben, y por si no sabían, los comprobantes de retención quedan almacenados dentro del sistema. No es necesaria su impresión, pero como es una persona no contribuyente, puede solicitarlo. Seguidamente, el sistema pide los datos de la transacción y aquí es muy importante el concepto de la retención. Existen 2 conceptos, que es el de retención en carácter pago único y definitivo y el IDU crédito. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de las retenciones en pago único y definitivo son ya sean por dividendos, utilidades o rendimientos, es directamente ese 8% en el caso de los residentes y en el no residentes en la tasa del 15%. El IDU crédito, sin embargo, las tasas son las mismas, pero queda, como dice su nombre, un crédito a favor de las personas jurídicas, no así las personas físicas, que mencionaba anteriormente el viceministro, que también no son pasibles de lo que sería el IRP. Anteriormente, por la distribución de utilidades, pagaban específicamente personas físicas y sociedades simples. Con la creación del IDU, sociedades simples directamente pasó al IRE y dividendos, como su nombre lo dice, a través del IDU. Si yo selecciono IDU crédito, entonces eso va a ser, como dice su nombre, un crédito a favor de la persona jurídica. Pago único definitivo. Siguiente, por favor. Ya metí a los modos de pago, ya sean efectivo, cheque, transferencia bancaria, especie o no aplica pago posterior. Seleccioné específicamente este ejemplo de no aplica para dar a entender, o la mayoría de las preguntas que salen dentro de nuestra sección de contáctenos o a través del call center también, nuevamente, no aplica es para aquellos casos que la empresa dice que va a distribuir, pero no sabe cómo va a pagar todavía. Entonces se utiliza este apartado de no aplica pago posterior para que dentro de ese periodo de tiempo, cuando deba de pagar, ya tenga, no sabe cuál utilizar, entonces directamente usa el icono de no aplica, ¿verdad? Pero de todas maneras ya va haciendo todo el proceso. Claro, siempre tener en cuenta que yo, asamblea o yo, estatuto, pongo a disposición, debo de emitir el comprobante de retención, independientemente al modo de pago. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya tengo el comprobante de retención IDU, su vista preliminar, y seguidamente ya se envía esto dentro del sistema y también, obviamente, a través del correo electrónico declarado por parte del contribuyente. Entonces ese es el documento que tiene el contribuyente a su favor como respaldo de que obtuvo una utilidad y obviamente no va a tener que pagar otro tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque ya fue objeto de retención por parte del IDU. Siguiente, por favor. Consideraciones sobre los comprobantes en sí. Como les decía, este comprobante va a emitirse a través del correo electrónico, le va a llegar a la persona a través de formato PDF y también queda almacenado dentro del sistema Marangatú. Puede visualizarlo cuando necesita si es ya un contribuyente. El socio accionista, que es un no contribuyente, como les adelantaba, debe dejar el correo electrónico al cual quiere que se le envíe su comprobante y, de ser necesario, se le puede imprimir ese comprobante. Como les decía también, la SED almacena todos estos comprobantes como un archivo tributario dentro de lo que sería el sistema Marangatú y todas las empresas pueden designar a un tercero autorizado para la emisión de los comprobantes de retención IVA. Como anteriormente en los bloques anteriores mencionaba el viceministro, lo que sería el módulo de tercero autorizado sería aquella persona responsable o encargado
por parte de la EDUR, o sea, en carácter de EDUR, que va a emitir el comprobante de retención para el contribuyente. Siguiente, por favor. Cuando se emitan los comprobantes con datos erróneos e incompletos, que puede ocurrir, como bien sabemos, no podemos equivocar, es una persona el que está tipeando atrás del sistema Marangatú. En esos casos hay una opción que es para anulación del comprobante de retención para que vuelva a enviar. ¿Por qué siempre recalcamos la emisión de los comprobantes y lo que sería el uso del sistema? Porque el formulario del IDU es pro forma. ¿Qué significa eso? Que automáticamente lo que yo emita como un comprobante de retención va a impactar dentro del formulario del IDU. Entonces, si yo tengo un error, obviamente lo puedo subsanar al fijarme, ¿verdad? Y dentro de la opción habilitada en el sistema. La emisión del comprobante con posterioridad a la fecha que ahí menciona, el último día del mes de su nacimiento, es susceptible a una sanción como cualquier otra sanción, es de 50.000 guaraníes por comprobante errado, por decirlo, no presentado más bien dentro de su tiempo. Ese más o menos es un monto general aplicado. Es el monto básico, por decirlo, el menor de los montos de sanción. Contravención. Sanción por contravención. Y cuando se requiera la modificación o comprobante posterior a la verificación ya de la empresa o EDUR, también deberá hacer esto a través del sistema, pero se hará un ajuste dentro de la cuenta corriente del contribuyente. ¿Esto qué significa? Que también puede tener intereses y moras relacionadas al impuesto no abonado en su momento. Ahora. Siguiente, por favor. Ahora, la liquidación propiamente del IDU. ¿Verdad? Sabemos que esta empresa, o más bien las EDUR, van a ser las encargadas de verificar y controlar estos formularios, que es el 526. Tienen tiempo desde el 1 hasta el 12 de cada mes para verificar el formulario. Como decía el viceministro, si yo no retuve, es decir, el formulario va a ser sin movimiento, 0. Entonces no hay necesidad de verificar, pero se va a presentar dentro del sistema. Si yo emití un comprobante, obviamente puedo verificar para saber si están los montos correctos de ese impuesto, y hasta el 13 sería, el 13 más bien sería el tope para hacer el pago de ese impuesto a pagar, de ese impuesto que yo retuve en su momento. ¿Verdad? Y el medio de pago es a través del pago electrónico que realiza el contribuyente de cualquiera de las bocas que tenemos convenio con los bancos en la SED. ¿Verdad? Siguiente, bueno, como dice ahí en la lámina, el periodo fiscal corresponde al mes y año de la fecha del nacimiento. Vamos a un ejemplo, yo empresa retuve ahora en abril, bueno, tengo, hoy sería el 17, bueno, tengo desde hoy al 30 de abril para emitir el comprobante de retención. Eso sería el rango de tiempo dentro del mes para emitir el comprobante. Pasado ese tiempo, sí ya sería la sanción del 50.000 guaraníes que vimos, y también está la otra sanción que vimos ya en el caso de que verifiqué, se presentó y luego ajusté mi formulario 526. ¿Verdad? Y como mencioné, en el caso del incumplimiento del pago, se aplicará directamente multa de interés. Eso no cambia, eso aplica a todos los impuestos. ¿Verdad? Yo quisiera aprovechar 2 minutitos solamente para dar una explicación. Muchos reclamos tuvimos de contribuyentes que el año 2020 suspendieron sus anticipos, ¿verdad? Dijeron, los 2 últimos anticipos vamos a suspender, ¿verdad? No tiene que ver con el IDU, pero es importante mencionar antes que me olvide. Y que hoy están declarando lo de 2020, pero tuvieron saldo a favor del fisco, o sea, monto a favor del fisco. Entonces, ¿qué generó eso? Generó que le genere un interés por ese anticipo que no pagaron, esos 2 anticipos que no pagaron. Entonces, como le generó, como cerraron positivo, o sea, ganaron dinero en el 2020, entonces ese monto no va a poder ser exonerado, porque ellos tenían que haber pagado ese anticipo en el 2020, pero ellos dijeron, no, yo no voy a ganar dinero este año, por eso no tengo que pagar anticipo. Pero terminaron el año y sí ganaron. Exactamente. Entonces, eso es lo que hoy está generando, y eso no se va a actualizar porque están presentando el formulario 10, que es un formulario para actualizar su cuenta corriente, están presentando, pero no se le va a actualizar porque es el interés por el dinero que dejaron de abonar conforme a lo que establece la ley del pago del anticipo. Nosotros suspendimos los anticipos porque ellos nos dijeron no íbamos a ganar, pero como vos decís, Gladys, ganaron dinero, por lo tanto ese interés van a tener que ser cobrados porque dejaron de abonar esos 2 anticipos, los 2 últimos anticipos. Ay. Lastimosamente. Bueno,
Está bien, valga la acotación entonces. Eso es interesante saber. ¿Qué movimientos están haciendo los contribuyentes en este momento o en el determinado momento a lo largo del año? Sí. Y reitero el pedido, porque ya me hicieron en la semana el pedido de la explicación nuevamente del impuesto que estamos pagando los usuarios de los servicios digitales. Sí, vamos a hablar, sin problema. Vamos a hablar el próximo sábado. El próximo sábado. Muy bien. Continuamos entonces con Silvana Espínola. Ella nos está haciendo una explicación detallada de cómo se liquida el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, y bueno, algunos términos con los cuales ya nos familiarizamos, pero vale hacer este repaso. Así mismo, Gladys. Bueno, entonces volviendo a lo que sería la liquidación del formulario, como les estaba explicando, es pro forma, que quiere decir que se presenta automáticamente esto en el sistema. O sea, yo no tengo que irme a seleccionar ningún código ni ir a apretar ningún botón. No, automáticamente emito mi comprobante, ese monto que está dentro del sistema directamente impacta en lo que sería el formulario, y ahí, como pueden ver en pantalla, sería el formulario 526, donde en el rubro 1, dependiendo del concepto que yo les había recalcado, sea pago único definitivo o IDU crédito, independientemente que sea una utilidad, dividendo o rendimiento, va a impactar automáticamente en esas casillas del formulario. ¿Qué es lo que la ECDUR o empresa debe de verificar o corroborar para poder liquidar, por decirlo así, este formulario? En el rubro 2 ya directamente son las presunciones, que es algo nuevo, sí, que está dentro de la reglamentación, dentro de la ley propiamente, y luego en el decreto del IDU, que hablan en aquellos casos en que se pueden otorgar ya sea préstamos propiamente al dueño, o bien hay un desfasaje de la cuenta caja dentro del libro diario. Entonces, en esos casos hay que especificar, o bien se presume también, como decía el viceministro, que hubo o no una distribución de utilidades. Y prácticamente el rubro 3 ya es automático, el sistema ya hace la liquidación, o sea, el cálculo más bien de las tasas, si es que hay que pagar, más bien va a pagar en este caso saldo a favor del fisco. En el caso de las retenciones, como bien sabemos, es automático. En la casilla 26 ya vería ese monto. Rubro 4, agentes de información. Como decía el viceministro, hay personas obviamente que no van a retener, pero sí van a estar informando a la SED que distribuyeron utilidades, pero que no están alcanzados. ¿Qué tipo de actividad económica? Por ejemplo, los usuarios de zona franca, que están dispensados, por decirlo así, a través del decreto relacionado a usuarios de zona franca, también lo relacionado a maquila, y lo relacionado también a incentivos fiscales, que es la ley de inversión de capital. Entonces, esos tres tipos de programas que están amparados por su ley específicamente van a ser agentes de información del IDU. Entonces van a tener que emitir el comprobante con saldo cero, pero sí tienen que emitir ese comprobante, ¿verdad? Bien, entonces en el siguiente va a tener un repaso general, por decirlo así. Lo que tiene que saber esta persona o esta empresa es que al momento de presentar la declaración jurada informativa, como habíamos dicho, tiene que poner o especificar la fecha de realización de la asamblea, la reunión de socios o instancia aplicable en el caso de la SRL y demás, el tipo de órgano de decisión, digo bien, ya sea la asamblea, estatuto, etcétera, el ejercicio fiscal informado, y si la ECDUR ha generado o no utilidades durante ese ejercicio fiscal. O sea, esto es básicamente lo que tiene que estar dentro de esa declaración jurada informativa que debe de presentar el contribuyente al sexto mes, o sea, dentro del sexto mes posterior al cierre del ejercicio. Y con el código 954 sería la presentación dentro del sistema Marangatu. Para finalizar lo que sería mi presentación, también quería recalcar, si vamos a la última lámina, aparte de esto de las reglamentaciones, que bien como decía la señora Alba, no da gusto leer, el decreto 3110 del 2019 y la resolución general 31 ya nos habla específicamente todo lo que sabemos, tenemos que saber sobre el IDU. O sea, las demás resoluciones ya son relacionadas a lo que sería propiamente la emisión de los comprobantes en el sistema y a especificaciones teóricas de los alcances que puedan tener las ECDUR, empresas generadoras de dividendos, rendimientos y utilidades. O sea, hay que leer estas resoluciones si queremos conocer más sobre el IDU. No, totalmente. Y además, si vos estás sujeto a este impuesto, más vale que tengas un contador. No, por supuesto, por supuesto. Más vale que tengas un contador que sepa y que sí lea todo esto. También quería dejar constancia, ¿verdad?, lo que mencionaba el viceministro,
el módulo de Contáctenos, por lo cual recibimos siempre los pedidos de aclaraciones por parte de interpretación propiamente del marco legal, y también lo que sería a partir del lunes ya va a estar de nuevo atendiendo el call center. Entonces, con un nuevo número, no sé si el viceministro quería dar la precisa. Decir nomás. Con el nuevo número, o sea, el 417.000, que normalmente, como pueden ver en pantalla, es el nuevo número habilitado, pero se mantiene el 417.000 hasta que vuelva la transición, por decirlo así, de este nuevo número de teléfono. De 8 a 12, 729, 7.000 es el nuevo número. Así mismo. Atención de 8 a 12 y de 1 a 15 horas. Muy bien. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos esta explicación. Es interesante tener el número porque muchas veces, como estábamos en la pandemia, no tenían esa comunicación tan directa los contadores o contribuyentes con la Subsecretaría de Estado de Tributación y vale esta actualización de línea. Así es. Muchas gracias a ustedes. Bien, pasaron 34 minutos de las 3 de la tarde, tenemos que ir a nuestra pausa, enseguida revisamos con más de Conexión Tributaria. Llegó tu ABC Ojeable. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a abc.com.py, suscríbete y accedes a todos los suplementos, revistas y especiales del día. Además, de regalo, podés recibir el diario impreso donde vos lo quieras. Tu diario de siempre en tu pantalla. Versus Jeans, estilo clásico y versátil para damas y caballeros. Contamos con gran variedad de talles normales, P, M, G, XL y 2XL, además de los talles especiales 3XL y 4XL, del 50 al 60. Seguinos en las redes sociales @versus.py. Encontranos en las mejores tiendas del país. Si tenés más de 85 años, ya podés vacunarte. Acudí a tu vacunatorio más cercano para recibir la vacuna contra el COVID-19. La vacunación será por terminación de número de cédula. En pantalla podrás ver los días y qué número de cédula puede vacunarse. Si no pudiste vacunarte, podrás hacerlo el viernes 16. Si tenés una persona con 60 años o más en tu casa que no pueda moverse, registrala para recibir la vacuna en su hogar llamando a estos números. Una de las mayores fuentes de contagio por COVID en el mundo son los celulares. Protege tu salud limpiando tu celular 5 veces al día con Incalent. Incalent limpia y desinfecta la pantalla de tu celular, eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Limpia también tus anteojos con Incalent. Exigí tu Incalent en farmacias, estaciones de servicio y negocios de todo el país. Incalent es de Inca. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Prepara el asado, que ABC te pone la mesa. Suscríbete a ABC y recibí el diario donde quieras. Y te regalamos 6 platos de madera, 6 tenedores y 6 cuchillos. Para más información, comunícate al 0976-953-182. ABC Color, líder nacional en cantidad de lectores.
Contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Un novedoso modelo de compra ya está disponible en el país, de la mano de Fortis. Compra por unidad a precio mayorista en tu sucursal más cercana. En esta oportunidad te presentamos el sector de carnes, un espacio amplio donde encontrarás una gran variedad de productos y áreas que se dividen de acuerdo con el corte de carne, cumpliendo con todos los estándares de calidad e higiene. Encontralos en todas las redes sociales como Fortis Mayorista. Nadie vende más barato. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada en este bloque. Ella es la licenciada Sonia Fonseca de Economía UNA, de la Dirección de Extensión. Licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Gladys, señor viceministro, muchas gracias por la invitación para contar un poco de este programa que llevamos juntos con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Bueno, ¿de qué se trata? Esto me interesa como ex alumna que dejó ahí en la mitad la carrera de Economía. Sí. ¿De qué se trata este programa? Excelente. Bueno, esto es es importante, por más que las instituciones quedan, las personas pasan, siempre es grato recordar la labor y de cómo empieza esto. Y me vino un poco a la mente lo que fue el discurso en un taller que recibimos los participantes, un taller organizado por la Subsecretaría de Estado de Tributación. En aquel entonces estaba el profesor Fabián Domínguez y decía él que, bueno, este es un poco un programa que se inicia a través de la Receita Federal de Brasil y era una experiencia que él quería que sea instalado aquí en Paraguay. Tanto es así que nosotros participamos de un taller en febrero, pero para eso tuvimos que firmar un convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Facultad de Ciencias Económicas. En el marco de ese convenio nace este sueño, ¿cuál es? La de instalar el núcleo de asistencia tributaria, porque aquí en Paraguay se llama así, nuestro primer núcleo de asistencia tributaria. Se firmó en diciembre el convenio, se hizo un trabajo con el equipo de la Subsecretaría de Estado de Tributación de planificación de casi un mes y el 28 de febrero ya estábamos participando tanto la Subsecretaría de Estado de Tributación como la Facultad de Ciencias Económicas en este taller en donde nos contaban un poco la experiencia de lo que fue la Receita Federal y de cuántos núcleos existía y cómo la Receita trabajaba con la universidad. ¿Y qué es el núcleo? ¿Qué servicio brinda? A mí me gustaría un poco contar eso, sí. Gladys, aprovechando también el núcleo de asistencia tributaria es un proyecto que nació desde a sugerencia de la Comunidad Europea de Eurosocial, en el cual nosotros trabajamos con ellos siempre, trabajamos con varios organismos internacionales. Ellos nos habían comentado la experiencia de Brasil en cuanto a la formalización. ¿Qué es lo que pasaba? Justamente, aquellas personas de escasos recursos que querían dedicarse a alguna actividad económica, comercial, no podían contratar un contador. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Copiamos lo que hizo la Receita y con ayuda del Eurosocial de la Comunidad Europea hicimos las capacitaciones a los estudiantes de últimos años de economía, de contabilidad, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y se montó un equipo
para asesorarle a las personas que quieran inscribirse, que quieran ser contribuyentes, que de repente les cueste un poco contratar un contador, y ellos le asesoraban todo desde el punto de vista tributario. Entonces, ese es el proyecto que está ya hace 2 años, ¿verdad? Y que estamos ya haciendo ya con otras universidades. Hoy ya podemos mencionar también eso. Y eso nos pone un poco muy contentos, porque aquellos que necesiten asistencia, necesiten, por ejemplo, asesoramiento, pueden ir a las NAT, a los núcleos de asistencia tributaria, y ahí se le va a asesorar. Va a haber un técnico que es estudiante de la universidad, que Tributación le capacitó a ese estudiante para que esa persona pueda asesorarle correctamente a ese futuro contribuyente. Entonces ahí hay un doble beneficio. El estudiante conoce, sabe, puede dedicarse a la actividad profesional el día que se reciba. Es una práctica ya es para una él. práctica ya, ¿verdad? Una extensión en la parte académica. Y hay una ayuda social a esa persona que por sus escasos recursos a lo mejor no puede contratar un contador, y que se le asesora tributariamente. Ese es el núcleo de asistencia tributaria propiamente. Muy bien. Así mismo. Licenciada, disculpe, así nosotros interrumpimos a veces nuestros invitados. Me encanta. No, aparte que es importante, y algo que quiero decir, porque en algún momento se nos preguntaba, este es un programa de la Eurosocial, de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro primer núcleo se inicia, y como estábamos mostrando en la presentación, se inaugura ya prácticamente en abril, ¿verdad? Después de haber participado en la capacitación, y de alguna manera me decía, ¿qué es lo que busca? Y busca fortalecer esa cultura tributaria y esa conciencia social. Pero nosotros siempre decimos que la universidad, si bien están empresas que pueden pagar los servicios de un consultor o un contador, existen muchos contribuyentes, pequeños contribuyentes, que no pueden pagar los servicios, y es ahí donde este consultorio, a través de este programa que es el Núcleo de Asistencia Tributaria, asiste a los contribuyentes que se acerquen. Fue una experiencia realmente muy grata, muy significativa, porque nosotros nunca pensamos sobre el impacto que esto podía generar. En el año 2019 que arrancamos, prácticamente hemos podido brindar asistencia a aproximadamente 900 personas. Ahí tenés la presentación. Exacto, 245 personas. Resulta ser que en el 2019, cuando todavía no estábamos en época de pandemia, sí tenemos un consultorio que se llama el CUCAE, y dentro del consultorio están nuestros estudiantes, que ellos permanecen en ese consultorio por semestre y van rotando. El consultorio atiende de 8 a 12 y de 14 a 18. Sos un contribuyente que necesitas y no tenés cómo pagar, acércate a la Facultad de Ciencias Económicas, que ahí vas a encontrar el asesoramiento tributario básico que necesitas. Qué interesante. De hecho, que este consultorio lo que hizo fue después salir. ¿Por qué? Porque no todos tienen la posibilidad de llegar hasta la universidad. Entonces, muchísimas instituciones, ONGs, cooperativas, nos pidieron si no podíamos salir, y empezamos a hacer trabajos. Por ejemplo, si una municipalidad o una gobernación tenía un evento, nos invitaba y nos instalábamos con nuestros programas. Durante las jornadas que se llevaban en esa comunidad, nosotros trabajábamos asistiendo un poquitito a las personas que se acercaban. Ahí hay un registro muy interesante en cuanto a qué tipo de servicios se prestó en el año 2019, y esto va por semestre. ¿Por qué va por semestre? Porque nuestros chicos están dentro del programa durante el periodo lectivo, que es cuando inician las clases y cuando termina, porque en época de exámenes ellos no hacen este servicio. Están las actualizaciones de datos. A mí lo que más me interesa es esa generación de boleta de pago, ¿viste? Uno en el primero y 21 en el semestre ya mejoramos. Fíjate que fue creciendo. Información sobre el IRP, que en algún momento esto fue un boom. Y hay algo que yo le estaba comentando. Tanta fue nuestra sorpresa de cómo se hizo conocer este programa, que aparte de poder salir fuera, ya después, en enero, cuando nuestro consultorio en la Facultad de Ciencias Económicas estaba cerrado, venían personas que querían consultar. Entonces me tenía que bajar y decirles, es época en las cuales los chicos no están en la facultad y tampoco estaban
porque los consultores tienen un coordinador y tienen profesores tutores que son del área de tributación 1 y tributación 2. Los chicos, para poder formar parte de este programa, tuvieron que haber aprobado esas materias. Pasan por un proceso de capacitación, pasan por un proceso de evaluación y después quedan dentro del programa. Entonces, en enero del año 2020, muchos ciudadanos se acercaron a la universidad esperando que estos consultorios abran. Grande fue la sorpresa que yo le decía, bueno, para febrero, para marzo. Denle vacaciones a los chicos, claro. le decía Fíjate que en marzo nos encontramos que los chicos ya estaban capacitados por la Subsecretaría de Estado de Tributación, esperando para brindar, y ahí hay una imagen muy significativa. Si empezás a ver, los chicos salieron a hacer el núcleo de asistencia, o sea, la consultoría tributaria a los contribuyentes. Y era impresionante la cantidad de personas que se acercaban a realizar sus consultas. Lámina, si se puede ver, por favor. Los interesados, impresionante. Sí, no, realmente fue. Ahí está. Se hacían charlas. De repente nos llegaron a invitar, estuvimos por departamentos como Presidente Ayes, estuvimos en el departamento de Paraguarí. Si bien es cierto, hay que saber que la Facultad de Ciencias Económicas tiene 8 filiales. Con esta experiencia, nuestro deseo era, y nosotros teníamos el concepto, porque nosotros vimos la experiencia. En otros países hay 200 NAP, 300 NAP, y en Paraguay íbamos a ser los primeros. Entonces, nuestro desafío es de que el núcleo de asistencia crezca. Claro. Nosotros estamos en Paraguarí, en Villa Ayes, en Cacupé, en San Estanislao, en San Pedro de Licuamanduyú, en Coronel Oviedo, y tenemos nuestras unidades de extensión. Entonces, lo que se hizo fue instalar el núcleo de asistencia tributaria en los 8 departamentos donde están nuestras filiales. ¿Para qué? Para que los chicos puedan en sus comunidades prestar estos servicios. Se descentraliza. Totalmente, Gladys. Y fue una experiencia increíble. Ahí vas a visualizar. Voy a interrumpirte un ratito, filiales, porque un ratito nada más, porque tenemos que cumplir. Enseguida vamos a venir a hacer este repaso de las filiales. Es interesante para que tomen nota los contribuyentes que están en esa zona. Pero a la vuelta de la pausa. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando?
¿Te gusta el vino y querés aprender a saborearlo? Si te suscribís a ABC, todos los meses recibirás en tu casa una botella de un muy buen vino junto con una serie de videos explicativos a través de los cuales aprenderás mucho sobre este maravilloso mundo. Empecé el día con ABC y terminalo con un buen vino. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y conversando con la licenciada Sonia Fonseca. Ella es de la Dirección de Extensión de Economía UNA. Nos explica este servicio que están brindando los alumnos de último año de la carrera de Economía desde hace 2 años. Mi pregunta es, ¿cómo hicieron este servicio de consultoría en cuestiones tributarias durante esta pandemia? Y bueno, ya los chicos estaban preparados. Pensamos que ya íbamos a abrir nuestro consultorio y en las filiales estaban preparadas todos los consultorios, así como lo teníamos en la central, en las filiales también. Ellos iban a hacer consultorio presencial. Y bueno, vino el aislamiento, las clases no iniciaron y esto nos invitó profundamente a romper paradigmas y a repensar. Y sabes que fue un aliado crucial las herramientas tecnológicas que hasta ese entonces quizás no lo conocíamos porque nunca lo necesitamos. Esto que estamos visualizando todavía acá formaban parte de los núcleos de asistencias móviles. Esto fue en la ciudad de Yaguarón. Pero a partir del aislamiento tuvimos que romper nuestra forma de hacer las cosas y pensar y ver cómo nosotros podíamos llegar con las asistencias virtuales. En ese sentido tuvimos que crear una fanpage primero, ¿verdad? Empezar a decir, bueno, ¿y qué necesitamos para salir? ¿Cómo vamos a salir? Crear una fanpage para la dirección de extensión. Utilizamos los WhatsApp, números de teléfonos con WhatsApp para poder recibir las consultas, correos electrónicos para poder recibir las consultas y armar los equipos. Se desarrollaron la plataforma Microsoft Teams para que los estudiantes puedan realizar las oficinas virtuales. Algo que quiero resaltar. ¿Sabes por qué este programa es tan valioso? Porque los estudiantes que aprobaron las materias de tributación 1, tributación 2, tributación, finanzas públicas 1, finanzas públicas 2, se inscriben voluntariamente al programa. Y ellos deben permanecer en el programa 200 horas. Y en ese tiempo ellos tienen que estar dispuestos para atender al contribuyente que llega. Y tiene que haber disciplina, tiene que haber compromiso, porque si eso no existe, prácticamente yo les suelo decir a los chicos, si no está en tu ánimo prestar ese tipo de servicio, bueno, tenés que salir porque nadie te obligó a entrar. Entonces se hace una selección rigurosa y esas materias están en el 6º semestre, algunas, otras están en el 7º semestre, entonces los chicos más o menos ya son del 7º, 9º, son los que ya deciden ingresar y les sirven como una experiencia bárbara. Ahí estamos viendo, y esto, vos sabés que acá yo miro así y no puedo creer. Esto fue lo que el proceso de selección y de capacitación. Si bien los chicos recibieron la capacitación, tuvimos que entrenarles de vuelta en una segunda etapa para que ellos mismos conozcan las herramientas que en ese entonces para nosotros era totalmente nuevo, porque en la Facultad de Ciencias Económicas nuestras clases
solamente eran presenciales. Entonces fue replantearon todo. Tuvimos que descubrir nuevas herramientas para poder comunicarnos. Licenciada, por una cuestión del tiempo me gustaría dejarlo hasta aquí. Ya le invité a la licenciada, o quizás ella nos derive con alguno de los alumnos inclusive, para que podamos entrevistarle en nuestro programa de la semana en Factor Clave, porque realmente es muy interesante la iniciativa y sobre todo el alcance que puede tener este servicio, que yo honestamente desconocía. Sí, el programa se llama, en guaraní se llama Yoayu. Yoayu. El programa es el programa, Yoayu. así se llamamos nosotros de tributación. Normalmente siempre utilizamos palabras en guaraní y este es el programa, pero se le conoce como NAT, Núcleo de Asistencia Tributaria. De hecho que estamos disponibles para poder contar nuestra experiencia a otras universidades y otros colegas que lo quieran implementar con mucho gusto, porque entendemos del impacto de lo que es este programa hoy ya en nuestro 3er año. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Y por supuesto que estamos a las órdenes para seguir participando de las invitaciones que nos extiendan. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, viceministro. Tenemos que despedirnos. Les invito a continuar con la programación de ABC TV y también a partir de aquí la programación de las 7:30, la más potente. Nos reencontraremos el próximo sábado a las 2 en punto.